Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es David Mascarell Palau y pertenezco a la Universidad de Valencia, concretamente en la Facultad de Magisterio, en el área de la expresión plástica. Y bueno, no quería empezar sin antes agradecer al Congreso la oportunidad de poder presentar una aportación más en este Congreso, con lo cual, bueno, pues con un foro muy interesante, agradecemos esta oportunidad de participación. Sin más, paso a compartir pantalla para presentarles la ponencia. La ponencia lleva por título Smartphones, una mirada reflexiva, interdisciplinar y crítica a través de obras artísticas de carácter de carácter internacional, perdón. Bueno, antes de empezar, quería comentar pues, que esta ponencia forma parte del proyecto de innovación educativa de la Universidad de Valencia, titulado Fomento de la educación artística mediante la interdisciplinaridad en la etapa infantil con el uso de las TICs, cooperación universidad-escuela con docentes y discentes de magisterio. Bueno, pues el teléfono móvil es un artefacto que fue diseñado exclusivamente para la comunicación, fuera de las paredes, y que ha evolucionado exponencialmente hasta la actualidad. Es indiscutible la relevancia que ha adquirido este dispositivo inteligente en las últimas décadas. Desde la educación artística pretendemos reflexionar sobre el smartphone y su uso antropológico a partir de las obras artísticas nacionales e internacionales, en este caso el arte contemporáneo, al abordar el tema del teléfono móvil, se convierte en un poderoso medio para la reflexión antropológica, explorando la compleja relación entre la tecnología y la condición humana. Las obras que centran su atención en el teléfono inteligente como tema artístico ofrecen una mirada a la transformación de nuestras interacciones sociales, la percepción del entorno y la construcción de la identidad en la era digital. El teléfono móvil ha evolucionado, como hemos dicho anteriormente, y nos aporta la popular facultad de consumir y crear información visual, producir imágenes, postproducirlas y, por último, almacenarlas e interaccionar socialmente con ellas mismas, propiciando en el ciclo comunicativo, propiciando el nuevo ciclo comunicativo y visual que hemos iniciado. Desde el plano educativo se han realizado diversas experiencias educativas y artísticas con teléfonos móviles. Recordemos el mobile learning como una metodología o una forma de trabajo desde la educación, en el cual el autor que presenta esta comunicación pues ha realizado diversos estudios y aportaciones sobre esta forma de trabajo en educación artística en la Facultad de Magisterio, Mobile Learning. Y en este caso lo que se pretende es ejemplificar las reflexiones sobre obras artísticas en torno al dispositivo más popular de bolsillo. Bueno, desde un punto de vista más comercial, pero a su vez artístico, el Mobile World Congress, ya famoso congreso que se celebra en Barcelona, pues en el año 2012 presentó esta escultura que se ve en la imagen. Se trata de un majestuoso caballo Pegaso, ejecutado mediante teléfonos móviles de la marca Huawei, modelo Ascend. Esta propuesta nos conduce a reflexionar sobre la magnitud de la proyección social que se pretende del dispositivo móvil, así como de las connotaciones de su simbología e iconografía. Por otro lado, en 2013 colaboramos desde la Universidad de Valencia en un proyecto, el proyecto Enredadas de la Universidad Autónoma de Madrid, que lo dirigía la profesora Ángeles Saura, y desde la sede de Valencia, donde yo resido, la propuesta partía para plantear en los participantes
que eran mayoritariamente inicialmente universitarios, una pregunta que deberían responder a través de imágenes captadas con sus teléfonos móviles. La pregunta fue: ¿qué supone el smartphone como herramienta de aprendizaje y cómo influye socialmente? Bueno, el proyecto concluyó con una exposición colectiva física y virtual internacional abierta a artistas docentes de todo el mundo. Bueno, aquí se presenta pues, una de las obras que se realizaron, en este caso es de la estudiante Yvette Monjor, que se titulaba, se titula Germinando educativamente. Como vemos, ya se aprecia pues, una intención, ¿no?, en 2013 de que el teléfono móvil iba a ser un elemento muy protagonista a nivel educativo y que en este momento estaba germinando, como dice un poco el título de la imagen. Otra de las obras también que se planteó es esta también de la estudiante Mari Carmen Úbeda, titulada El peso del futuro conocimiento. Bueno, pues también aborda de alguna manera, pues a través de una balanza, cómo este dispositivo supuestamente podría influir también educativamente a la hora de búsqueda de conocimiento en la sociedad de la información, etc. Por otro lado, vemos ahora una obra de Banksy, Amantes de los móviles, Banksy habla un poco del uso social del smartphone, su influencia en los hábitos interpersonales y la adicción a este medio. Ha invitado a la reflexión a numerosos artistas o ha sido la excusa para prohibirlo. En esta imagen se ve una pareja que se están haciendo fabbing de alguna manera, aunque se están besando y abrazándose, pero realmente no se prestan atención. Están un poco obviándose. Es una especie de, pues como dice el título Amantes de los móviles, se trata de imágenes gráficas que colaboran en el cuestionamiento, en cuestionarnos sobre el uso que hacemos del teléfono móvil y cómo este afecta a nuestras relaciones interpersonales. Asimismo, una línea similar, pero esta vez con crítica artística a la adicción al teléfono móvil, Antoine Geiger pretende expresar cómo estos dispositivos parecen capturar o absorber nuestra alma mientras permanecemos hiperconectados. Pretende reflejar de manera llamativa la dependencia que muchos tenemos a esta tecnología. Dentro del proyecto Surface, al que pertenecen las fotografías, coincidimos con Hernández 2002, que la imagen es el reflejo de una realidad básica, que enmascara y pervierte la realidad básica, carecida de relación con ningún tipo de realidad. Por otro lado, pues presentamos otra obra que está ubicada en Holanda, que se titula Absorbed by Light, la luz que nos absorbe, o absorbidos por la luz, mejor dicho. Pues presenta dos obras de dos chicas, Gali May Lucas y Caroline Hines, en 2018, que representa la fijación de las personas con la tecnología digital y pretende comentar una realidad que se ha vuelto tan omnipresente en nuestra cultura actual. Y pues las autoras manifiestan manifiestan sobre la obra que han generado. Dicen: veo esto todos los días en parques y restaurantes. Elegí crear algo reconocible al instante y en realidad bastante literal, pero espeluznante al mismo tiempo. De alguna forma reflexiona sobre esta realidad que todos de alguna forma padecemos o ejecutamos, es decir, todos estamos inmersos en estas cuestiones y que de alguna forma pues no deja de ser un tema reflexivo, ¿no? Quería un poquito trabajar, o aportar estas imágenes que tienen que ver con fotografías de los primeros autorretratos o selfies generados son fotografías de los directores de Byron Company de 1920, un estudio de fotografía al que se le considera ser uno de los primeros selfies grupales documentados. Pues esta obra, es un selfie autorretrato, es una práctica, saben ustedes que es una práctica
que no es de ahora, es una práctica que tiene más de 100 años de antigüedad, que se ha recuperado y ha adquirido arraigo en el siglo XXI con el auge de las nuevas tecnologías, evidentemente. Según Gallet, el selfie se puede considerar como un autorretrato fotográfico digital publicado en la red como una práctica contemporánea, que casi con toda certeza será tenida en consideración como uno de los frutos culturales y populares de nuestra época. En la actualidad estamos habituados a los selfies grupales captados con smartphones. Si revisamos el pasado, haciendo un recorrido por la selección de imágenes fotográficas, comprobaremos la existencia de las mismas actitudes humanas, ya en aquel momento, en 1920, por ejemplo, con diferentes grados de hedonismo en torno a la autoimagen. Bueno, esta imagen que se presenta tiene que ver con uno de los últimos viajes que realizó el autor este verano, el verano del 2023, al Museo Victoria y Alberto. Como saben ustedes, es el Museo Nacional de Arte y Diseño que está ubicado en Londres, en el cual, bueno, pues ante la visita me sorprendió gratamente, bueno, pues una de las imágenes que presento, su tamaño en sí también es significativo al lado de la otra imagen, la otra escultura más clásica, pero básicamente lo más llamativo pues, ha sido la temática que alberga también, ¿no? Es una obra del artista Thomas Price que se titula Señales y que, como pueden ustedes ver, pues aporta algo tan común como es una persona haciéndose un selfie, bueno, pues con ropa deportiva. Es una obra evidentemente muy contemporánea, es de 2021 y que de alguna manera, bueno, pues no me dejó impasible, posiblemente porque uno de mis temas de investigación, o de los principales, es el teléfono móvil, los dispositivos móviles a nivel educativo, desde la educación y también la influencia en la sociedad. Esta obra, que como digo, es del artista británico Thomas Price. Este artista es célebre por sus esculturas deslumbrantes, poco, pero también contemplativas, que representan a la gente común. Esta exhibición establece su trabajo en diálogo con las colecciones históricas de este museo, del Victoria and Albert. Este artista realiza obras que son, bueno, son personas comunes, en posiciones comunes, pero también, bueno, pues expone esculturas aisladas, pero estas esculturas que se aportan, en algunos casos llevan teléfonos móviles en las manos y sugiere una conexión o intento de conexión a una red más grande con alguien o al menos o con otra persona, o una forma de tomar información en el mundo exterior y luego asimilarlo nuevamente a su espacio interno. Esta obra escultórica podría confundirse realmente con cualquier persona que estuviera en el museo. Estas imágenes son del autor que está presentando esta ponencia, y bueno, son imágenes que se ubican en situaciones de creación de selfie, de autofoto, ¿verdad? Eh, de ahí un poco la reflexión sobre la vida y las situaciones comunes de la sociedad, y también pues que está hiperconectada y con la imagen, la sociedad de la imagen. Bueno, son captadas por el autor también desde un punto de vista que pretenden confundir la escultura, la obra artística, junto con cualquier personaje que también habita en el museo, que está paseando en ese momento. Por lo tanto, no deja de ser una obra que se podría, bueno, pues, fusionar con los ambientes cotidianos de nuestra vida. Y bueno, pues no, en este caso, bajo este punto de vista, no tuve, es decir, no pude evitar, de alguna manera, también pues participar junto con esta obra escultórica desde un punto de vista de la performance o generar en este caso, una cita visual literal visual del autor de esta ponencia.
bueno, pues con una de las poses más habituales, ¿no?, que todos hacemos cuando visitamos alguna cuestión, queremos aparecer detrás de algún monumento o alguna ciudad, y que no deja de ser, pues, bueno, pues es una licencia que realicé y que ejecuté en el museo ante la provocación, como podríamos denominarla, de alguna forma, de la tan elocuente situación. Y bueno, para concluir esta exposición, pues decir que esta ponencia ha pretendido el fomento de la reflexión de los dispositivos disruptivos mediante la educación en el arte, bajo el proyecto de innovación educativa sobre el fomento de la educación artística mediante la interdisciplinaridad en la etapa infantil. Es una serie también de aportaciones para el fomento de la educación artística y la conciencia también educativa y social de los elementos, objetos disruptivos, tecnológicos. Y bueno, decir que el arte tiene el objeto de provocar la reflexión y provocar sobre todo, la reflexión sobre los comportamientos del ser humano en una sociedad hiperconectada donde la visualidad es la forma de comunicación más común y que también, bueno, el ser humano necesita reflexionar acerca de los hábitos tecnológicos, necesitamos reflexionar todos y todas sobre los hábitos tecnológicos comunes en nuestra sociedad contemporánea. Bueno, pues muchas gracias y bueno, pues un saludo.